Tenemos una clase especial en este momento con Cassandra. Va a dar una clase a las más pequeñas y a los más pequeños. Pues si escuchan ruido, explosiones, no se preocupen, todo está controlado. Entonces que van a pasar, las y los menores van a pasar aquí al patio porque van a tener una clase y también una dinámica muy padre. Gracias, Cassandra. Dios te bendiga y te use, Cassandra. La semana pasada hablamos de un tema sobre un hombre llamado Nicodemo y que Jesús le decía que era necesario nacer de nuevo. Y llamó poderosamente mi atención que Nicodemo era un fariseo, y de ahí pues indagué un poco al respecto de lo que les prediqué la semana pasada, pero decidí y de verdad sentí que debía meterme a estudiar el tema del fariseísmo y compartirlo con ustedes. Y de eso vamos a hablar del día de hoy. Y la porción en la escritura de la cual tomé el título, Guardaos de los fariseos, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16. Mateo, el capítulo número 16 y el verso número 6 nos presenta precisamente esta expresión de Jesús, donde dice concretamente, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Repito, mirad, son palabras de Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Las palabras clave de hoy es fariseos y levadura. Son esas dos palabras. Enfóquense en ambas. Y en especial, vayan ahora al verso número 12. ¿Qué querrá decir Jesús con la levadura? Si sabemos que la levadura es ese hongo o ese compuesto que cuando es mezclado con agua y harina genera que el pan, ¿verdad? Esa harina se mezcla y ante el calor se deja reposar, se infla y se vuelve algo más grande. ¿Qué quiere decir Jesús con la levadura de los fariseos? Porque usted y yo podemos interpretar lo que querramos, pero solo hay una interpretación correcta, que es la de las Escrituras. Vean lo que dice el verso 12, o sea, 6 versículos más adelante. Dice que los discípulos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la ¿qué? De la doctrina. Entonces, ¿qué es levadura? ¿Qué quiere decir Jesús cuando se refiere diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Les está diciendo que se guarden ¿de qué? De su doctrina, o sea, de sus principios, de sus enseñanzas. Ahora, vaya por favor al Evangelio según San Lucas. El Evangelio, exactamente el mismo momento que vamos a estar reflexionando hoy, pero ahora en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número, casi creo que es el capítulo número 13. Y aquí lo voy a confirmar. Lucas 12, Lucas, capítulo número 12 y el versículo número 1. Lucas 12:1. Quien lo encuentra lo lee, por favor. Con pausa y con volumen alto para que todos lo podamos seguir. 12:1. Tantas que se llevan en una sábana. Jesús comenzó a hablar y les dijo, piensa en la levadura de los fariseos, o sea, ¿qué es la doctrina y qué es la levadura de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía. Es muy interesante buscar en la Biblia. Estoy dándoles un poco el marco teórico, ¿verdad? O sea, para que tengan ustedes el contexto de esta enseñanza del día de hoy, que va a estar toda en el capítulo 23, pero esta es la introducción. Me puse a indagar ahí, digo, no es muy difícil hoy con la tecnología que tenemos, me puse a indagar cuántas veces aparecía la palabra fariseo en las escrituras.
Y no fue muy difícil con el uso de la tecnología y encontré datos sumamente interesantes. Por ejemplo, encontré que la palabra fariseo aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Las 100 veces aparece en el Nuevo Testamento. Ni una sola ocasión fariseo, fariseísmo o fariseos aparece en el Antiguo Testamento. La explicación es muy sencilla. Es que el movimiento del fariseísmo nació en una época intertestamentaria. A ver. Intertestamentos, o sea, entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahí nació el movimiento de los fariseos. Por eso no aparece en el Antiguo Testamento y aparece exactamente 100 veces en el Nuevo Testamento. De las 100 veces que aparece la palabra fariseo o fariseos en el Nuevo Testamento, 92 veces, o sea, el 92%, 92 veces aparece en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 evangelios son biografías de Jesús. Entonces, el movimiento de los fariseos tiene un súper auge en la vida y en el ministerio de Jesús. 92%. Ahora, 7 veces aparece en el libro de los Hechos. 7 veces aparece en el libro de los Hechos, que no es otra cosa más que después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia prosiguió y los fariseos seguían insistiendo con acabar con el movimiento de Jesús. Dato interesante. Ahora, la palabra hipocresía. ¿Qué quiere decir hipocresía? Hipocresía quiere decir fingimiento de conducta y de sentimientos. O sea, la hipocresía en el diccionario es que si yo fuera hipócrita, sería que yo estuviera fingiendo que estoy muy feliz cuando realmente mi sentimiento es otro, si fuera este el caso. O que estoy fingiendo que soy una persona sumamente espiritual cuando en realidad no lo soy. Eso es lo que está señalando Jesús como la doctrina y la levadura de los fariseos. La hipocresía, la palabra hipocresía aparece 25 veces en la Biblia, 25 veces, 5 veces en el Antiguo Testamento y 20 veces en el Nuevo Testamento. Y las 20 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 18 de 20 veces se refiere a los fariseos. O sea, que fariseo era sinónimo de hipocresía. Vamos ahora, capítulo número 23. Híjole, hermano. Bueno, vayan a Mateo 23. Tengo algo de información que quiero compartirles de un historiador que se llamó Josefo. Cuando ustedes habrán de escuchar en los diferentes seminarios o institutos bíblicos o seminarios teológicos, seminario menor, seminario mayor, cuando les están enseñando la historia de la iglesia, va a encontrar usted a Josefo. Josefo es un historiador que nació en el año 37 después de Cristo, 4 años después de que Jesús fue muerto, resucitado, ¿de acuerdo? Ahí nació Josefo. Josefo es un hombre que fue hijo de sacerdotes, o sea, fue hijo de un sacerdote. Entonces sabía de viva voz de su propio padre la historia de Jesús y de lo que había pasado. Y sabía por consecuencia de la historia del fariseísmo cuando nació este. El movimiento del fariseísmo, estoy hablando de Josefo, no es un libro de la Biblia, es un historiador del primer siglo, que no es considerado un libro de la Biblia, es solo un historiador polémico. Ya después algún día les platicaré algunos chismes de Josefo, no hoy, pero se le toman referentes en seminarios teológicos, no sé, bautistas, metodistas, católicos, el que usted guste y mande, habrá de referirse a Josefo como un historiador, así. Y Josefo dice que el movimiento del fariseísmo nació en el año 165 antes de Cristo, 165 años de Cristo, cuando el templo, después de haber sido destruido, volvió a ser reconstruido para que se hicieran de nuevos sacrificios. El movimiento del fariseísmo, ahí les va, Creo que estamos muy acostumbrados a escuchar cosas bien malas de los fariseos y Jesús ahorita las señala. Pero el fariseísmo nació como un estandarte para retener no solo la doctrina, la moral, la ética y la espiritualidad del pueblo de Israel. Por eso nació el fariseísmo, porque ellos eran sumamente celosos de las escrituras y para que retuvieran las escrituras y el pueblo no se perdiera, es que ellos se volvieron unos doctos, unos conocedores, pero exacerbados de la ley de Moisés, porque querían guardar la moral, la ética y la espiritualidad de un pueblo y lo lograron.
pero al paso de los años se fue distorsionando. Si el fariseísmo nació en el año 165 y Jesús comenzó su ministerio en el año 30, entonces estamos hablando que el movimiento del fariseísmo, cuando Jesús comenzó a predicar y ellos comenzaron a oponerse, tenía 195 años. A lo mejor nos parece poquito, pero es como si habláramos del movimiento de independencia comparado con la fecha del día de hoy. Lo vemos muy lejano. Entonces, muchas cosas han pasado. Y el fariseísmo se ha vuelto un movimiento legalista, religioso, que rinde culto a la ley, olvidándose del propósito, que era rendir alabanza y adoración a Dios. Empezaron muy bien los fariseos, se distorsionaron y se corrompieron en el camino. Esa es parte de la historia del fariseísmo. ¿Qué quiere decir fariseo? Apartados. La palabra fariseo, si vamos a hablar de ellos, apartados, ¿qué significa? Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque eran los que guardaban la ley y la cuidaban mucho y se fueron apartando de los demás movimientos. Ahora, era el movimiento más puro que había de los tres principales, ¿eh? En serio, en serio. El primero es el de los fariseos. El segundo de ellos, que lo menciona aquí, lo leímos ahorita en Mateo 16, es de los saduceos. Les voy a hacer un cuadro comparativo. Los fariseos sí creían en la vida después de la muerte. Los saduceos no. En el caso de los, pásenle muchachos, con toda confianza. En el caso de los fariseos, sí creían en los ángeles y en los demonios. Los saduceos no. En el caso de los fariseos, ellos sí creían y esperaban a un Mesías. Los saduceos no. ¿Sabe cómo se refiere a ellos la misma cita, pero en Marcos? Como los de Herodes. Oh, sorpresa. Los saduceos eran el movimiento religioso que levantaba, o sea, dentro de la religión, que levantaba y ensalzaba al rey. Como podemos hablar hoy en día, me acuerdo de un movimiento, no sé si fue un movimiento social, voy a poner una referencia, no voy a levantar una bandera de un partido político o de otro, y espero que me lo escuchen con mucha madurez. Se hacía alusión a muchos cristianos dentro de ese movimiento. Sí, cristianos, protestantes, evangélicos, como usted quiera llamarnos o llamarles, no hay problema, puede decirle como quiera, siéntase a gusto y libre de decirlo, por favor. Y ese era un movimiento. Entonces, movimiento social es movimiento de los cristianos. O como muchos tiempos, Partido Acción Nacional fue un movimiento muy del catolicismo. O podríamos citar otros, sí, de igual manera. Y levantaban esa bandera. Bueno, los saduceos eran el movimiento del rey. Entonces los saduceos tenían acceso a los sacerdotes de más alto nivel, donde había, y la monarquía. Era un grupo muy pequeño, pero bien poderoso económica y materialmente hablando. No así los fariseos, que tenían enemigos por todos lados, pero el valor que ellos le daban a la gente era el valor del conocimiento de la ley. Bueno, nada más para ponerles una referencia. Ya no los voy a cansar tanto con esto, pero sí es importante que lo sepamos. Otra cosa, escuchamos mucho de Herodes y escuchamos de Pilatos. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Herodes era un rey judío que reinaba para los judíos de varias regiones, y Pilatos era un gobernador romano. Esa es la distinción. Esa es la distinción. Uno era romano y que estaba por encima de todo y que tenían que pedirle permiso al gobernador romano. Mientras que Herodes era el rey. Y el papá de Herodes, que también se llamó Herodes, fue aquel que mandó la matanza de los niños cuando supo que unos pastores le dijeron que iban a ser el rey de los judíos. Entonces, cuando Herodes, el papá de Herodes, que también se llamó Herodes, se entera de eso, por eso manda la matanza de los niños, para que no perdieran su reinado, pero no entendía que el reinado era de los cielos. Ahora sí. Después de haber dicho esto, vamos a capítulo 23 de Mateo. Mateo, capítulo número 23. Desde el principio, dice aquí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ahora, ¿a quién les habló ahí? ¿A quién se está dirigiendo Jesús? A la gente y a sus discípulos. No se está refiriendo a los discípulos, a los fariseos, pero en el versículo 13, ¿a quién se dirige? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces, del 1 al 12 se dirige hacia el pueblo y hacia los discípulos. ¿Qué enseñanzas da? Versículo número 2. Voy a pedirle por acá a los muchachos, tú vas a buscar el versículo número 2, y luego por acá Norma, tú vas a buscar el versículo número 4, y luego yo le voy a pedir por acá Silvia, versículo número 5. Vamos a ver, estamos en Mateo 23.
Mateo 23, versículo 2. Mateo 23, versículo 2. Vamos a conocer qué les decía Jesús al pueblo y a sus discípulos acerca de los fariseos. Mateo 23, 2. Léenoslo, por favor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, lo guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque Número 1, le está diciendo el pueblo, los fariseos son toda una autoridad, dominan perfectamente el conocimiento de Moisés. ¿Qué es eso? Que Moisés es el que trajo la ley, Dios se la dictó a él. Entonces le está diciendo, vayan y siéntense con esos señores a esa clase y escúchenlos, porque se la saben al revés y al derecho. Nomás no le hagan como ellos, que no la practican. Eso es lo que le está diciendo. Escúchenme, por favor. Conocer las escrituras y dar de bibliazos a otros se parece más al fariseísmo que al cristianismo. La Biblia no es para pegarle a la gente, la Biblia es para alimentar a la gente. Entonces, primer rasgo. Segundo rasgo, por favor, versículo número 4, Norma. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren mover. Eso sí, la parcialidad de la ley o la discrecionalidad. O sea, hace que si alguien viene, oye, cometí esta infracción, sí, no, pues ahí vas, y esto más, y luego todavía le sumaban más cosas. Pero si un fariseo hacía lo mismo, no, yo un poquito. O sea, la ley para los demás, sin piedad, sin misericordia. Pero para mí, yo soy fariseo, yo no tengo que mover tantas cosas. Sí, eran discrecionales, eran parciales, manipulaban la ley para no aplicársela a ellos como se la aplicaban al pueblo entero. Tercer característica, versículo número 5. Conste, esto es lo que Jesús le está diciendo al pueblo y a los discípulos. O sea, no sean como ellos, porque ellos son así, así, así. Verso 5. Por favor, Silvio. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Híjole, aquí les traigo una fotografía. Quieren ser vistos. Quieren ser vistos. Ellos es lo que buscan. ¿Y se acuerdan cuando estuvimos estudiando el Padre Nuestro? Jesús no dijo que eran fariseos, pero eran, porque hace la misma mención de ellos que gustan de orar en las plazas, haciendo mucho espectáculo para que la gente los vea. Y dice la Biblia que ellos aman de ser vistos así. Y aquí lo vuelve a decir, pero ahora sí los está señalando como los fariseos. ¿Qué es eso? Les gusta sentarse en los lugares y las sillas principales. Les gusta ser saludados en las plazas. El verso 7 dice que les gustan que les digan rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. El versículo número 8 dice algo muy fuerte. Dice Jesús, a nadie le digas padre. Yo creo que los mismos fariseos querían que les llamaran padre, como padres espirituales. Y Jesús señala, lean el verso 8, cada quien en silencio o después en su casa, como Jesús le dice, a nadie le digas padre, tienes un padre que está en los cielos. Y después el verso 11 y el verso 12 les señala y dice, los que quieran ser altos o grandes serán humillados y los que se humillen serán exaltados. El resumen es, los fariseos son gente que se quiere ver exaltada y se quiere ver grande y quiere lugares especiales, principales, mero adelante en la sinagoga y en las fiestas y en las reuniones. Ellos quieren ser vistos por todos. Y Jesús le está diciendo esto al pueblo, entre ustedes no va a ser así. Ni anden diciendo que le llamen a ustedes rabí. Después ustedes léanlo con calma, De hecho, por eso yo les puse ayer cuál es el capítulo que vamos a analizar, con toda esa intención de que ustedes se den a la tarea, los que quieran, de leerlo, para que después vengan con dudas y aquí mismo se esclarezcan. Y es una manera, híjole, yo creo fabulosa de aprender. Y ay, cómo les hago de emoción lo de la foto. A ver, fotografía, y les voy a compartir. Ahí la tienen ustedes, y los que están ahí ven las filacterías, y ahí ven ustedes los flecos. La señalé con una flechita roja y unas flechas rosas. Todo esto está en Deuteronomio. Todo esto está en Deuteronomio. Los que no están en el grupo, enséñensela a los demás, digo, para que no se la pierdan, ¿sí? La filactería, porque decía, nos leyó Silvia,
que ensanchan las filacterías. La filactería, o sea, Dios le había encargado desde el Deuteronomio, le había encargado a su pueblo que atara la ley a su cabeza y a su mano. Entonces les dijo que hicieran algo y hay unas cuerdas, esas son filacterías, son las cuerdas de cuero que terminan en una cajita de cuero donde adentro está en rollito la ley de Moisés. Entonces la deben traer en su mano. ¿Usted los ha visto? Creo algún video cuando ha visto el muro de los lamentos, que los judíos traen algo aquí en la cabeza. Y usted ya lo está viendo ahí, esa es una filactería. ¿Y qué representa eso? Que la ley, para que no la olviden en su mente y que en la práctica de todos los días sea lo que gobierna su conducta. Pero si lo leyéramos en Deuteronomio, no lo vamos a hacer, pero si ustedes y yo lo leyéramos en Deuteronomio, podríamos darnos cuenta de que les está diciendo eso, hablando de Deuteronomio, para los que vean el video después, Deuteronomio 6, el verso 8, y Deuteronomio 11, verso 18, le está diciendo, pero lo primero que deben de poner cerca de la ley de Dios es su corazón. O sea, antes de pegarse cualquier cosa en la cabeza con la ley, debe estar en lo profundo de su corazón. Ahí es donde debe de estar y debe gobernar su vida. Bueno, aquí acabamos de ver por eso la manera de vestir de ellos. Por eso la manera de vestir. Y hoy en día ha llegado tal la distorsión del fariseísmo y dentro del judaísmo que se considera que es como un amuleto de buena suerte. O sea, de ese tamaño ha llegado la distorsión y la corrupción, que piensan que tener eso en sus manos les va a traer buena suerte, buena vibra y no sé qué tantas cosas más. O sea, nada más para que se den una idea de cómo se ha corrompido todo esto. Vamos ahora a avanzar un poco más. A ver, déjenme desacelero. Hasta este momento ya vimos lo que Jesús le dijo a quienes. Ok. Eso fue el calentamiento. Para lo que les dice cara a cara a los fariseos. Si usted cree que Jesús era un hombre, o sea, Dios humanado, que cuando alguien hacía una injusticia, hacía una barbaridad, no, hay que estar tranquilo y callado. Usted tiene que terminar de leer esto. Jesús defendía cuando había que defender el punto. Es más, no hay otra confrontación más hostil de Jesús en toda la Biblia que esta. Y conste que está dirigiéndose a los de su misma religión del judaísmo. Y por eso ellos lo quieren exterminar a como de lugar. Y por eso acomodaron todo, teniendo reuniones extra sus horarios del Sanedrín para poder tener una mayoría y votar en contra de él. Puras cochinadas, como se llega a ver algunas veces en la política, algunas, no todas, pero sí muchas, algunas son, no estoy siendo irónico, o sea, realmente creo que no sucede siempre, pero sí sucede. Y de igual manera lo hacían estos hombres. Ahora vamos a ver cómo se dirige a los fariseos. Por cierto, aquí hay otra alianza. Escribas y fariseos. Sí, ¿verdad? Escribas y fariseos. No son lo mismo. Porque a la hora de hablar los escribas tenían una función específica, eran personas cultas, eran personas letradas, sí, algunos eran fariseos y escribas. Entonces eran gente que tenía cierta ventaja por el nivel de educación que tenía con el común denominador de la sociedad. Pero aquí estamos estudiando hoy a los fariseos, ya hablaremos después de los escribas, pero noten cómo también, híjole, desde antes de Cristo hacían alianzas. ¿Oh, sí? Ahí lo vio usted, fariseos y saduceos. Ya los oigo, hagamos un frente común para ir contra Jesús. Y así lo hicieron, ¿eh? Y saben, desde que el capítulo 16 se acercaron a él y dijeron, a ver, danos una señal. Se juntaron los dos para agarrarlo en curva, para tentarlo a Jesús. Danos una señal de que tú eres el Mesías. Danos una señal de que tú eres un profeta. Y él voltea a verlas. A la generación mala no les será dada ninguna señal, más que la señal que le fue dada a Jonás. O sea, si hicieron la tarea, saben de qué les estoy hablando. Si no, váyanse a buscar el libro de Jonás. Y para los que están preguntando, ¿y cuál fue la señal de Jonás? Jonás nada más fue a predicar a Nínive, después de lo que lo escupió el pez. Lo escupe el pez, sale, no quería ir a predicar a Nínive, y ahora sí, lo único que hizo fue predicar y la gente se convertía a Dios. Se arrepentía, se volvía de nuevo a Dios. Entonces, esa es la señal. O sea, ¿quieres una super señal de Dios? Predica la palabra. La predicación de la palabra del arrepentimiento. Esa es una señal divina del cielo.
Porque a veces quiero una señal de esta, predica. Escucha el mensaje. Arrepiéntete. Esa es la señal una señal de tipo Jonás. Vamos de nuevo ahora sí, capítulo 23. Híjole, son 7 veces. Wow. 7 veces las cuales en el capítulo 23 Jesús se refiere a los fariseos y a los escribas como hipócritas. 7 veces. Y les dice, ay de vosotros, escribas, fariseos y escribas y fariseos, hipócritas. 7 veces. Vamos a verlas cada una de ellas de manera muy concreta, pero no nos podemos ir sin verlas. Va. Primera vez, versículo 13. Voy a pedirle por acá a Jorge, tú por favor nos vas a leer el 13 y luego le voy a pedir acá a Claudia que nos haga el favor de leer el 14 y luego le voy a pedir a... ¿Cuál es tu nombre? Nereida, que nos lea el 15 y luego le voy a pedir por allá a Berta que nos lea el 23 y luego ahorita vamos a ver qué hacemos con los otros 3. Sí, por favor, adelante, versículo número 13. Primera hay, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Número 1, de cara a cara los fariseos les está diciendo, léelo, no has entrado al reino de los cielos. No has entrado, te sabes la ley al revés y al derecho y no conoces a Dios. Aplicación práctica, nos podemos saber la Biblia al revés y al derecho. Eso no es garantía de haber conocido a Dios. Lo voy a decir de una manera bien brutal, ¿eh? El diablo se la sabe de memoria. Entonces no es señal, aunque estoy de acuerdo que cuando puedes ya, que la lees y la interpretas, hay algo, Dios te ha dado una visión para poder entender y es una señal de que Él está en ti. Entonces, número 1, los fariseos hablaban mucho del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, y estaban en la puerta, listos para entrar a la puerta, pero ni entraban ni dejaban que los demás entraran. Es decir, se volvieron líderes religiosos, autoridades que estorbaban la obra principalmente de Dios y específicamente de Jesucristo. ¿Cómo? Se creían cadeneros. ¿Por qué? ¿Por qué cadeneros? Órale. Ok, cadeneros. Como en los antros, ¿algo así? Ok, bueno, para caer al cielo, ¿ah? Órale, gracias. Berta, habla con tu marido, sí, por favor. Estamos a hablar fuerte. No, gracias, sí. Ya no lo entendía. Digo, es que yo no tenía lana para entrar a los antros. O sea, yo me metía de gorra al Club de Leones. O sea, no. Pero bueno. Otro versículo, por favor, versículo 14. Hay de vosotros, devoráis las casas de la ciudad, y como pretexto hacéis esto recibéis. Gracias, Claudia. Devoran la casa de las viudas. Deuteronomio, para los que van a ver después el video y va a estar la información, el capítulo 27 y el verso 18 da una ordenanza a la nación de Israel. Le dice, ustedes deben darle derechos o respetar los derechos al extranjero, al huérfano y a la viuda. Así, es una orden, la nación de Israel debe de tener, esa es la ordenanza, ya no hablemos de la política internacional actual tan dolorosa, tan vergonzosa y lamentable de Israel, pero hablando en este sentido, la Biblia, Dios le dice a Moisés que escribe en Deuteronomio que Israel debe ser una nación que no le priva sus derechos a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. ¿Por qué? Porque un extranjero prácticamente no tiene derechos al país que va. Nada más veámoslo con los indocumentados que vienen de Centro y de Sudamérica, que atraviesan por México y por consecuencia son objeto de extorsión tras extorsión tras extorsión. Veámoslo en los niños pequeñitos, pues ¿cuál derecho? No son una figura jurídica, o sea, no existen, no tienen porque tienen que hacerlo alguien que sea mayor de edad. Sus padres pueden hacerlo, ellos no. La viuda tampoco tenía una personalidad jurídica. La mujer era relegada brutalmente en aquellos tiempos y todavía en el Nuevo Testamento.
O sea, ni vayamos tan lejos, o sea, el hecho del sufragio, de votar, el hecho de trabajar, la mujer no lo podía hacer, la mujer estaba sujeta a quien era el sostén del hogar, en aquellos tiempos así era, hoy los tiempos han cambiado. Sí, sí, pero a lo que yo quiero llegar, gracias Berta, a lo que quiero llegar es que los primeros en enterarse de una viuda eran los religiosos. Y como no tenía, es más, las cosas no podían estar a nombre de ella, tenían que estar a nombre de un hombre. Y si esa viuda tenía hijos pequeños, ellos no podían hacer uso de las propiedades. Los religiosos, fariseos, las robaban, las robaban, se aprovechaban de las viudas. Eso era, ya ni siquiera eran los que le decían, Moisés dijo que había que apoyar en sus derechos a las viudas, a los niños y a los extranjeros. Ya ni siquiera decían eso, hacían todo lo contrario, les quitaban su dinero, porque eran fáciles de robar. Por eso, según Josefo, los hombres encontraban a alguien que supiera algo relacionado con el derecho, con las leyes y con la ley particularmente, para que cuando ellos no existieran fueran la figura que cuidara el patrimonio en pro de la viuda y de sus hijos. Era así como le hacían. Pero estos desvergonzados fariseos, que no eran todos, pero estos que está diciéndoles en su cara a Jesús, las robaban, devoraban la casa de las viudas. Siguiente característica, verso 15, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué corréis mar y tierra para hacer un prosélito y un arrepentimiento y hacéis 2 meses O sea, oye, o sea, no sé, Jesús tenía carácter, o sea, y lo manifestaba. Y les está diciendo concretamente, ustedes quieren prosélito, traer a alguien de un lado para otro. O sea, ellos querían traerse algún saduceo para que se volviera fariseo. O querían traerse a algún esenio para que se volviera fariseo. Y eran capaces de andar buscando quién era el candidato para pirateárselo de ese lado para acá, pero lo terminaban haciendo 2 veces más hijos del infierno que ellos. O sea, terminaban siendo peores que los fariseos. Menos conscientes, menos conscientes. Otra característica, vamos, versículo 23. Porque es más el tenerlo, el comino, dejáis lo más importante de la vida. Fíjate. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer. O sea, la justicia, la misericordia y la fe, esa era la prioridad. Pero estos hombres estaban, no hombre, pues qué tal señora, tuvo una cosecha de comino, o sea, una hierbita, ¿no? O de menta. Ah, no, que traiga el diezmo. O sea, ¿a qué compró 2 bolsas de frijoles? No, pues que traiga el 10%. Compró 10 Coca-Colas, que traiga una para acá, para el templo. Así, querían que diezmaran todo. Y si usted lee un poco más adelante, por ahí, de ese versículo que nos acaban de leer, Berta, que fue el versículo número 23, termina diciendo el verso número 24, véanlo por favor, dice, hay de vosotros, esta es la siguiente vez que les llama así, y está conectado con lo anterior, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente, el eneldo y dejáis, ¿qué dice? Ah, perdón, ya lo leí. Aquí, perdón, 24. Guías, 24. Sí, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dice, ay, ¿cómo qué quiere decir eso? O sea, nadie se traga un camello. Te tragas un mosquito. Sí, o sea, vas un día de campo, oye, o sea, ¿sí o no? Son ricos, no sé qué, no. ¿Sí han probado un mosquito alguna vez? Bueno, creo que todos nos hemos comido un mosquito. ¿Alguna vez? O sea, eso es normal. Te tragas un mosquito, pero no te tragas un camello. O sea, lo está diciendo al revés. Está diciendo, ustedes, fariseos, lo que es grande, lo que es realmente importante, lo tratan como si fuera una pequeñez. Y lo que es una pequeñez, ustedes lo magnifican. Eso es lo que está diciendo. Por eso, tragan el camello y cuelan el mosquito. O sea, ¿quién va a colar un mosquito? ¿Verdad?
Pero, ¿por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque ellos están, no, tienes que diezmar de esto, tienes que diezmar de esto otro, y tienes que diezmar de aquello, y de aquello también. Todo querían diezmar de la gente. Y habían dejado lo más grande, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es. Los fariseos habían vuelto, le repito lo que les dije al principio, habían hecho la ley un objeto de culto, en lugar de que fuera Dios a quien adoraban y rendían esa adoración. Avancemos un poco más. Verso 25, verso número 25, está bien fuerte y le voy a pedir aquí a Lisette, léenos el verso número 25. Vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Están llenos de qué? Robo e injusticia. Esas eran parte de las prácticas que cae perfectamente para respaldar lo de devorar la casa de las viudas. Nada más para que vean que estamos en ese mismo lineamiento. Y el verso también, el versículo número 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía. ¿Y qué más? Iniquidad. Entonces, hipocresía, ¿qué quedamos que era? Salud, fingir, sí, mostrar algo que no es. Una palabra, fingir. E iniquidad, ¿qué es? Lo contrario a equidad, inequidad, sin igualdad, injusticia exacerbada. Eso es lo que lo está señalando así Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa manera de vestir y esa manera de decir y esa manera de orar y de rezar en las calles y esos lugares especiales y o sea, todo eso. Ahora, espérenme por favor. Quiero hacer una aclaración aquí bien importante. De pronto hay diferentes iglesias que tienen unas maneras de vestir en sus ceremonias religiosas. Y dentro no sé, los luteranos, los calvinistas, a veces los metodistas, los católicos. A ver, quiero decirles algo. Hay dos tipos de personas sobre la faz de la tierra: los que buscan y andan con Dios y los que no lo han encontrado. Nada más. Todo el montonal de nombres que les hemos puesto para volvernos, no sé, en el sentido de pertenencia, no nos ha ayudado. Hay dos tipos de seres humanos sobre la faz de la tierra: los que ya han conocido a Dios y quieren caminar con Él, y los que se la están perdiendo, y nosotros debemos ir a ayudarles para que lo conozcan. Y les repito esto que parece una letanía: y que vengan aquí una vez, 2 veces, 10 veces, un mes, un año, la vida entera, lo que sea, y que se regresen a sus iglesias si es que sienten eso, pero bendecidos, restaurados, enriquecidos, con una visión de las escrituras, que vayan a sumar a donde vayan, a donde se regresan. He visto de pronto, no, es que estos son bautistas, no, es que estos son protestantes, no, es que estos son católicos. Ya, quitémonos ese vocabulario. Hay dos tipos de personas: o sea, los que han encontrado a Dios y caminan con Él, y que tenemos la responsabilidad de llevarle la luz a otras personas, no para que sean parte de nuestra agrupación. Creo que esa manera de señalar a otros con un mote, un nombre, es un principio también de fariseísmo para sentirnos los únicos y verdaderos. Les digo porque cometí muchos años este error. Entonces, si alguien lo está cometiendo, para que no se sienta solo, ¿sí? O sola. Y que sepa que se vale equivocarse y corregir. Las divisiones somos nosotros los que las hemos creado. Somos nosotros los seres humanos. No es Dios. Pero bueno, prosigo avanzando por aquí. Y vamos ya, tengo que perfilarme ya hacia finalizar el día de hoy. Jesús les ha hablado bien duro en cuanto a que son bien aparentes por afuera, pero por dentro no son congruentes, no hay congruencia en ellos. El verso número 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido
sus cómplices en la sangre de los profetas. Y después Jesús les dice, entonces aceptan que sus padres fueron unos asesinos de profetas. Y no solo les dice eso, les dice, y ustedes traen la misma medida de sus padres. Asesinos de profetas y de predicadores y de siervos, les suelta todo eso. Jesús está señalándolos como lo que van a hacer dentro de un tiempo más, matarlo a él. Jesús los está desenmascarando brutalmente. Debo de concluir. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Escúcheme, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y agrega en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, la persona que sigue a Dios, sea perfecto. Y luego nos da la explicación de perfección. Enteramente preparado para toda buena obra. Perfección no es infalibilidad, no es ser una persona inmaculada. Perfección es estar preparado totalmente para toda buena obra. Eso dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil, ¿para qué me sirvió saber esto de los fariseos? Digo, porque es un tema, de pronto dices, oye, está bien fuerte. Y alguno puede decir, es que eso no me pone feliz. Podemos decir, no, yo prefiero otro mejor como el de ir de hacer discípulos, ¿verdad? Algo así. Entonces, ¿para qué me sirve? Si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿para qué me sirve? Esto los fariseos. Bueno, para 4 cosas. Para instruir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para redarguir. Para instruir en justicia. O sea, de que me sirve, me sirve. Y yo concluyo diciéndoles los nombres de 3 fariseos usados por Dios. Número 1, Nicodemo, lo conocimos la semana pasada. Que de haber sido uno que andaba en la oscuridad y ser creyente a la secreta, en la cruz de Jesús, a la luz de todos, fue quien trajo los ungüentos para él. Se transformó en un testimonio público de su maestro. Número 2, Gamaliel, que cuando querían linchar a los discípulos, Gamaliel les dijo, era un hombre sabio y respetado por los judíos. Les dijo, sacó a los discípulos, dijo, sáquenlos tantito. Qué amable el tipo, sáquenlos. Y en el Sanedrín les dijo, miren, si estos no son de Dios, solitos se va a acabar. Pero si son de Dios, ni ustedes ni yo los vamos a poder detener. Y si estos son de Dios, nos vamos a hallar peleando contra Dios. Y eso fue lo que pasó. Ese hombre que fue maestro de Pablo, el tercer fariseo del que les quiero mencionar. ¿Qué es esto? No importa nuestro pasado, no importa nuestra religiosidad farisaica. Lo que importa es conocer a Dios y Él hará un cambio en nosotras y en nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias por enseñarnos que tú no quieres que seamos legalistas. Gracias porque nos das tu palabra, la ley, para que nosotros la hagamos carne, para vivirla, no para enjuiciar y condenar a otros. Gracias por el ejemplo que nos das en los fariseos para identificar algunas cosas que podemos haber copiado o aprendido que se parecen a lo que ellos hacían. Personalmente, Dios, quítame lo fariseo. Quítame esas cosas de fariseísmo que me hacen ser un estorbo para que los otros crean en ti y entren al reino de los cielos. Te doy muchas gracias porque nos pones ejemplos preciosos de fariseos que te siguieron y que tú usaste. Así que cualquiera que anduviéramos batallando con esto en nuestras vidas actuales y que por consecuencia estuviéramos marcando distancia con la gente que necesita de ti, permítenos corregir. En el nombre de Jesús, recibimos tu bendición en tu palabra, recibimos tu bendición en tu Santo y Divino Espíritu, recibimos tu bendición en el desafío y en la instrucción y en la manera que hablas a nuestros corazones. Queremos agradarte a ti, queremos seguirte a ti y por eso, Señor, escudriñamos tu palabra. Haz de estas mujeres, Dios, te ruego, de estos hombres, de estas niñas, de estos niños, de estos jóvenes presentes, haz luminares, gente que ilumine para que otros que no te conocen, te conozcan. Muchas gracias
por este bendito domingo que nos ha regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.